Buenas noches, otra vez aquí en el búnker, acabando esta semana que nos trae por la calle de la amargura. Hoy tenemos a un personaje público que vamos a traer a nuestro búnker y preguntar por su vida, cómo llega a las cosas y todo eso, pero primero del todo, cabecera. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos a la alcaldesa de Noreña aquí con nosotros, Amparo Antuña. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, encantada. Amparo, ¿quién se esconde? ¿Quién está dentro de Amparo Antuña? ¿Quién es Amparo Antuña? Bueno, pues Amparo Antuña es una persona muy normal. Amparo Antuña es la hija de dos obreros trabajadores 100%, con una hermana, estudiante, estudiaba, Sí. Estudiaba. Luego, acabé mi carrera, me fui a trabajar a Burgos, estuve trabajando bastantes años en Burgos como docente, volví para Asturias después de aprobar las oposiciones y estuve situada porque ya sabes que la educación, estuve trabajando en lugares muy, muy entrañables para mí, a los que para mí son muy especiales. Sobre todo no los lugares, sino las personas que conocí en esos lugares. Los niños y sus familias, que los conocía perfectamente. Hablo, por ejemplo, de Barredos, la zona de la Cuenca. Hablo de Cangas de Onís, donde estuve 14 años, incluso como jefe de estudios, y para mí es mi segunda casa. ¿Se te iluminan los ojos sí, cuando hablas de la enseñanza, sí, de Cangas de Onís? Sí, sí. ¿Qué se descubre ahí en esos No, pero años? espera, estoy en Pola de Siero, no puedo dejarlo. No, estoy ya. Para mí la enseñanza es mi vida. Es mi vida. Yo empecé con 23 años en la enseñanza. O sea, antes de ayer. Sí. Es decir, iba a decir, no se sabía si quedaba un poco bien, pero como antes de ayer, sí. Y para mí el alumnado, el enseñar, el procurar transmitir mis conocimientos de la mejor manera posible, ¿no? Y procurar esa formación que necesitan tanto ahora mismo los chavales, para mí es muy importante, muy importante. Desde la parte de como profesora, sí. ¿Cómo ves a los chavales? Los ves, porque vamos a ver, mi hija es profesora. Entonces me dice, es que a veces están como salvajados. No, yo creo que los chavales son lo que son adolescentes unos y niños, otros niños más chiquitines otros, y como tal se están formando. Y los adultos estamos para formarlos. Claro. Y no hay más. Entonces, es lo que nos toca, no están asalvajados, están como estábamos nosotros, exactamente igual. Porque yo esa frase ya lo hay muchísimas veces, siendo incluso alumna, ¿no? ¿Estáis asalvajados? No, asalvajados no, simplemente somos niños. ¿Qué techo de edad estás dando clase? 16, 17 años. Sí. O sea, son preuniversitarios algunos. Y tengo a los chiquitines, tengo a los que recién entrados de primaria también. O sea que entre 6, 7 años... No, 7 no. 7 no, porque estarían en primaria. A partir de 12. A partir de 12. A partir de 12. A partir de 12, sí. O sea, de 12 a 17. Sí, 17, 18, dependiendo de la edad de cada uno. El profesor es parte integrante de esa educación del alumno, pero también son los padres, ¿verdad? Bueno, los padres son un factor fundamental. Yo creo que la unión, la cohesión de los centros docentes, evidentemente con el profesorado y con las familias, es lo que hace que esa formación pueda seguir adelante. El apoyo mutuo es lo que va a ser bueno para los chavales, ese apoyo. Cuando estás ahí en la alcaldía, ves a tus
tus conciudadanos como parte de querer enseñarles algo, ponerles en marcha? O sea, la parte de profesora aparece la alcaldesa. No, son cosas totalmente diferentes. Yo en la alcaldía no vengo a enseñar, vengo a trabajar. Bueno, como docente voy a trabajar también, cuidado, ¿eh? Claro. Pero como alcaldesa, mi función es trabajar en favor o pro los vecinos de mi municipio, es lo que hay. Es la pregunta que tenía yo ahora. ¿Cómo se llega de profesora a ser alcaldesa? Y encima, según palabras tuyas dichas en los medios, que no es por dinero. No, eso nunca, eso desde un principio. Bueno, pues se llega... Muy loable, ¿eh? No, bueno, la cosa es así, ¿no? Y hay que trabajar y punto. En pro, lo que decíamos antes, ¿no? En el centro educativo, un alumnado, y como alcaldesa de los vecinos, ¿no? Es que eso es una dicotomía total, ¿no? Bueno, no, yo creo que se lleva, de hecho lo estoy llevando, ¿no? ¿Cómo llegué aquí? Pues por una casualidad. Sí, las cosas son así, porque yo jamás de los jamases hubiera pensado que iba a acabar como alcaldesa ni concejal de Noreña ni de ningún otro sitio, por supuesto, me explico. Porque tú eres del grupo del Partido Independientes por Noreña. Sí, es una agrupación de electores, sí. No es un partido político. Sí, yo iba a decir una plataforma, pero no, bueno, es una agrupación de electores, sí. Y desde luego te impulsaron. Bueno, confiaron en mí, más que yo misma, casi en mí misma. Y suele pasar. Sí, así fue. Entonces, a veces hablamos entre los amigos, así como ocurrió. Te voy a contar cómo ocurrió. Sí. Hablando, pues yo soy una persona que cuando estamos en grupo, más que hablar, escucho. Porque yo creo que se aprende mucho escuchando, más que hablando. Por supuesto. Más que hablando. Entonces, pues siempre nos quejamos de que esto no va bien, esto no me gusta, esto podría tal. Bueno, pues entonces, si no nos gusta, hay que dar un paso adelante y cambiarlo. E intentar cambiarlo. Intentar cambiarlo. Y así fue. Me lo plantearon, después la IPN me lo planteó. Yo, evidentemente, pues hablé con mi familia y con personas que para mí son como mi familia. Y yo les preguntaba si me veían, bueno, capaz, ¿no? Porque yo hoy en mi vida es la docencia, no había estado nunca metida en estos menesteres, ¿no? ¿Me veis capaz de tal? Porque claro, como jefe de estudios que fui 14 años, pues es una dirección diferente, no tiene nada que ver con la alcaldía, nada. Y me dijeron, oye, pues, ¿por qué no? Digo, bueno, pues vamos adelante. Y aquí estoy, alcaldesa. O sea que de una charla entre amigos surge precisamente el avance. Iba a decir más, en comadres. ¿En comadres? En comadres celebradas en Oreña, que las celebramos en Oreña. Muy bien. Cuidado. Pero eso es fantástico porque digamos que lo que hicisteis fue de una idea una realidad. Bueno, IPN ya existía antes de llegar yo. No, pero quiero decir, con relación a ti, bueno, que fue de una idea donde tú dijiste, no, pues hay que cambiar, hay que luchar, hay que tirar para adelante y así fue. Sí, así fue, sí, eso sí, así fue. Y es cierto, perdona, es cierto que yo no busco absolutamente nada más que buscar el bien de mi comunidad, ¿no? En este caso, porque como tú muy bien decías, yo no tengo ningún sueldo del ayuntamiento. Sí. Yo sigo con mi sueldo de profesora. Eso es así, claro, porque de algo tenemos que vivir. Lógico. Está claro, ¿no? Yo vivo de mi trabajo. Esto de tener que comer 3 veces al día, ¿no? Sí, y pagar una hipoteca y todas esas cosas, evidentemente, pues eso es así. No, pero yo del ayuntamiento... Pero cuando tú dices, no, mira, yo no quiero cobrar nada de la política, ya tengo mi sueldo como profesora. Bueno, fue un poco, vamos a ver, yo en principio, como no sabes cómo va este tema, pues después de que pasan las elecciones, pues ves que eres la fuerza más votada, ¿verdad? No era ningún cargo, sino la fuerza más votada.
que podía ser, en este caso, pues mi grupo, el equipo de gobierno conmigo al frente, en este caso como alcaldesa. Pues bueno, no sabes en un principio cómo es el tema y yo fui a la consejería, te voy a decir los pasos, yo fui a la consejería de Educación y les pedí un extracto de mi nómina. Sí. Sí, sí. Sellado, firmado, lo que yo cobraba al mes, ¿no? Y me lo dan, por supuesto. Me dicen cómo es el tema después, ¿vale? Y cuando empiezan las negociaciones con el resto de los grupos, pues ves que si es mucho, que si es poco, que si... Digo, no, yo no vengo a esto. Claro. Yo no vengo a esto. Yo no vengo a negociar dinero. No, porque yo ya tengo mi nómina. Entonces no. Entonces dije, mandé una nota de prensa y dije, no quiero dinero del ayuntamiento. No, la leí, la nota de prensa. Exactamente. Digamos que eso no es muy corriente. Bueno, no lo sé. Yo llegué a la política, José Luis, yo pensé que era un cuento de hadas. Yo pensé que era un cuento de hadas. Bueno. Pero bueno. La política a veces se convierte en un cuento de miedo o tenebroso. Bueno, de miedo no, pero de hadas no. De hadas no, de hadas luego. no. Es una realidad a veces aplastante, que te ponen ahí... No es la política. No. Yo defiendo la política. Si hablamos de filosofía, no es la política. No es la política. No. La política es buena, porque es el servicio... Sí, al polis, al pueblo. Al pueblo, a la polis, exactamente, a la ciudad, estado. Eso es. Y dentro... Porque yo a veces empiezo a correr y siempre acabo metiendo la pata. Estábamos en Cangas de Onís. Ay, sí. Ay, sí. Para mí Cangas de Onís es mi segunda casa. Yo allí fui jefe de estudios 14 años. ¿Y por qué? Pues porque una persona confió en mí, un director, ¿puedo decir su nombre? Sí, claro. Se llama Leonardo. Para mí es como un segundo padre. Fue la persona a la que yo, entre otras, le pregunté si yo podía tener este cargo. Si podría, salvar, si te veían capaz. Sí. Para mí es una persona muy querida y como no se van, me brillan los ojos. Tiene que brillarme porque... Y luego, las personas que conocí allí, las familias con las que todavía mantengo relación, para mí es mi casa. El jefe de estudios como coordinador, no tendrá mucho que ver con una alcaldía, pero coordinar también es lo que tienes que hacer en Oreña. Bueno, es lo mismo. En este caso, tú estás para lo bueno y para lo malo. Ay, sí, para lo malo. Exactamente, igual, exactamente. Como le decía yo a los chavales, decía yo, chicos, estoy para lo bueno y para lo malo. Para daros un abrazo cuando lo necesitéis, pero también cuando... Claro, es lo que hay. Hombre, a veces... En la alcaldía no es así el tema, tampoco es así. Pero a veces los problemas que surgen nos llevan a decir, bueno, estoy para lo malo y para lo peor. Bueno, no voy a mentir, porque yo nunca he mentido y no voy a mentir ahora, ¿no? Hay momentos, pero también digo que yo me quedo siempre con lo bueno. Y lo bueno son mis vecinos, ¿eh? Sí, y aparte que lo bueno lo que te hace es lo bueno y lo malo te hace crecer, pero lo bueno te hace florecer. Bueno, para mí lo mejor son los vecinos. Sí. Sí, claro. Es que yo entiendo... Eres cercana a ellos, estás... No, yo sí siempre, claro. Yo entiendo que para eso estamos. Es que yo creo que los alcaldes, o alcaldesas en este caso, ¿no? No estamos para venir aquí a hablar de cosas extrañas, no. Tenemos que ser cercanos a los problemas de los vecinos. Los vecinos tienen que tener la puerta del ayuntamiento abierta para ir, aunque sea contarte a veces sus penas, porque para eso estás, entre otras cosas. ¿Y puedes coordinarlo todo, la alcaldía? Sí, se puede conciliar bien porque, tengo un horario, yo madrugo y cumplo mi horario y luego me dejan, tengo la otra parte de la mañana libre a partir de la 1 para ir a las consejerías, ir a pedir, ya sabes, cuando vamos a las consejerías vamos a pedir. Que no tienes tiempo para mucho. No, tengo tiempo para trabajar, que a mí eso es lo que me gusta. Que no tienes tiempo para ti y para mucho.
quiero decir para ti. No mucho, pero bueno, para eso, yo siempre digo que no estamos obligados a estar aquí. Al que no le guste, que le cierre la puerta por fuera. Te iba a decirte que hombre, muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque esa conciliación también lleva a que estés gastando tu tiempo con nosotros. Bueno, yo creo que hay que estar siempre donde tienes que estar. Y aquí hay que estar, yo creo que debemos estar, sobre todo, bueno, porque fuiste muy agradable al invitarme, y entonces yo te lo agradezco. No, yo soy así, debe ser un problema que tengo, pero soy agradable de por sí. Pues es agradecer. Dime, ¿qué cambios están viendo en el concejo a partir de tu entrada? Pues yo puedo decir lo que estamos haciendo nosotros. Yo no voy a hablar de cambios porque no me gusta hablar del pasado. ¿Me explico? No, lo que por yo supuesto quiero hablar de nuestro presente y punto, de lo que estamos haciendo y nada más. No cambios, no hay cambios, hay trabajo. El trabajo, porque yo creo que debe de ser así, además. ¿Qué estamos haciendo? Pues todo lo que podemos. Nuestro esfuerzo es grande, porque somos pocos y evidentemente hay que sacarlo adelante, todo lo que podamos, exactamente. Es cierto que somos bien recibidos en el Principado, y cosa que les agradeceré eternamente porque cuando llegas nueva a este tema, como llegué yo en el 2015, en junio, y te encuentras una serie de cosas que tienes que sacar adelante, pues evidentemente que esa ayuda, ese incluso ánimo que puedes tirar adelante y tal, pues a mí me parecen fundamentales. Yo se lo agradeceré siempre a todas esas personas que me ayudaron. Cuando te encuentras en el Principado con todos los protocolos y todo eso nuevo, ¿te deslumbra, te impacta, no te da más? No me importa porque yo no quiero impactar ni quiero que me impacten. Yo quiero conseguir cosas para Noreña. Noreña y vamos a ver, el municipio de Noreña. Quiero decir que Es curioso, en un programa que estuve haciendo yo años descubrí que Noreña era Noreña y dos islas que están... Bueno, va más, hombre, claro, está la Braña, está la Salampicón, está la Felguera de Noreña, claro. Es que eso es lo que me dio a mí la idea de... Mira cómo están incrustadas, una en Langreo, ¿no? Bueno, sí. Una isla, por decirlo así, en Langreo. Sí. Y la otra en Bueno, pero es de Noreña, ¿eh? Sí. Eso. Dije isla. Isla, vale. Digamos que el mar es de Langreo, pero la isla de Noreña. Sí. Y otra está entre Siero y Gijón, ¿no? Ahí también. La Felguera de Noreña. Y es curioso la particularidad histórica del concejo de Noreña. Bueno, es que Noreña abarcaba mucho territorio, ¿eh? Abarcaba muchísimo territorio. O sea, que invadieron por un lado y por otro y acabaron aislando. Pues yo no sé cómo fue el tema. La cuestión es que históricamente, hablo de ayer, no hablo de años. Pues parece ser que Noreña, según los manuscritos vistos, llegaba incluso hasta Pola de Labián. ¿Hasta Pola de Labián? O sea, claro, de aquella estaban los Álvarez de Asturias y todo aquello. Es increíble ver cómo van cambiando los terrenos, las formas. Yo te iba a preguntar, viendo esto de las islas, en la Felguera de Noreña, ¿sabes si hay ángeles del infierno? Pues yo creo que ya no. ¿Ya no? Creo que ya no. Porque recuerdo, o al menos me dijeron que habían los vecinos dicho que que estaban por allí los ángeles del infierno celebrando fiestas ilegales o algo así. Bueno, pues yo de eso no tengo noticias, no. Bueno, pero al contrario, vamos a hacer que los ángeles sean del cielo. Pues esperemos. Y dejémonos de narices. Es verdad. Vuelvo otra vez porque quiero retomar de Cangas de Onís, ¿para dónde? De Cangas de Onís para Pola de Siero, donde estoy actualmente. ¿Y qué tal? ¿Cómo? Pues muy bien, estoy encantada con los alumnos. Sí, bueno, yo ya me podía haber quedado en Cangas de Onís, era mi plaza definitiva,
y bueno, ya sabes que los docentes podemos... Sí. Exactamente, entonces me dieron con el concurso de traslados Siero, por la de Siero, y ahí estoy, sí, para quedar. Y para cuando, bueno, tenemos en Noreña Capital, tenemos institutos, escuelas. Sí, hombre, tenemos hay el Instituto de Noreña, claro, el Instituto de Enseñanza Secundaria de Noreña, claro. Y no hay manera para que lo tengas más cerca todo. No, porque yo en Siero estoy bien, estoy a 10 minutos de mi casa y no, estoy a gusto también. Bueno, además es bueno también estar en sí, otros salir bueno. un poco. Claro. A mí me pasa eso, que claro. En cuanto salgo de mi ambiente se me refresca la cabeza. Es bueno, yo creo que es bueno también un poco, bueno, pues decir, estoy aquí, tengo mi trabajo aquí, pero bueno, y vivo en Noreña, soy la alcaldesa de Noreña, que a veces los alumnos me preguntan así como un poco por lo bajini, Amparo, ¿tú eres? Digo yo, sí, pero aquí soy Amparo y punto. Sí, lo que pasa es que el tratamiento es de Usía. No, yo soy tú. Ya lo sé. Eso ya me lo dijiste antes de empezar el programa. Pero tú sabes que los alcaldes son de Usía, ¿no? Pero el respeto no está en la palabra, está en los actos. Siempre. Pero no para los alcaldes o alcaldesas que somos personas, para todas las personas. Para todos los ciudadanos. Exactamente. Es que yo creo que antes de ser nada hay que ser ciudadano. Exactamente. Y bueno, muchas veces no se llega a ser ciudadano porque no hay esa empatía sí. con relación a querer hacer las cosas bien a muchos niveles. ¿Qué novedades tenemos, digamos, a un futuro corto o medio plazo con relación a Noreña? Estoy viendo que a nivel gastronómico estamos moviéndonos. Está lo de las tapas. Hombre, los callos, las jornadas del cocido, el bacalao, el picadillo. Solo falta hacer postres. Hombre, y nuestro Eciomo, las fiestas del Eciomo. Bueno, y creo que anda por ahí también el sabadiego. San Marcos, eso es San Marcos, el picadillo, que llamamos... En plan familiar decimos el picadillo, San Marcos y evidentemente es el sabadiego. Sí. Yo te preguntaría, ¿qué pedirías a tus compañeros de otras formaciones políticas? ¿Qué les pedirías ahora? Si los tuvieras aquí y tal, dirías, oye, yo creo que podríamos... Bueno, yo se lo pedí cuando llegué. Lo que te voy a decir ahora mismo es yo se lo pedí cuando llegué. Por esto decía que yo pensaba que la política era un cuento de hadas. Sí. Es así. Yo cuando llegué me reuní, bueno, te reúnes con todos los grupos. Sí. Y yo les ofrecí una concejalía a cada uno. A todos. A todos. Yo lo que pediría entonces es que trabajemos juntos por el bien de los vecinos. Que da igual que los votos y los no votos se tienen que mirar con la misma mira. Entonces, no estamos aquí para 4 ni para 400, estamos para el total. Y del total hemos sido elegidos todos. Y todos deberíamos de trabajar. Yo creo que todo el mundo en un ayuntamiento, todo el mundo, quiero decir, los componentes de un pleno, que son los concejales, yo creo que todos deberían de tener una concejalía. Es que, vamos a ver, ya partiendo de una base, que tú llegas y dices, tú, no, yo tengo mi sueldo como profesora, no quiero nada, ningún sueldo en el ayuntamiento, y encima una concejalía a Sí, yo no tengo ningún problema, pero sin ningún tipo de problema. Pero es precisamente lo que se sale fuera del, digamos, de la norma, ¿no? Eres una rara avis dentro del... No dentro de Noreña, sino dentro del panorama político. Bueno, pero es que yo entiendo que eso es la política. La política no es un yo ni un tú, es un nosotros. Sí, siempre. Entonces... O sea, yo entiendo la política como un matrimonio, pero bueno, en este caso... Bien avenido. Sí, bien avenido, muy bien dicho. Y que los dos o todos vamos a llevar adelante... Un proyecto. Claro. Eso es lo que yo quiero. ¿Cómo va el proyecto? Bueno, pues yo creo que el proyecto va bien, nuestro proyecto va bien.
estamos trabajando, que es lo importante. Yo cuando llegué y hablaba a uno de mis vecinos y tal, y decía, yo no vengo aquí a prometer. Sí. No vengo a prometer, porque yo no puedo prometer lo que no sé si puedo cumplir. Claro. Entonces, lo que sí puedo prometer es que vamos a trabajar. Yo siempre digo vamos, porque no trabajo yo sola. Yo no soy yo, somos un equipo. Es que ahí somos está un equipo. Lo bueno. Ahí está lo bueno. Y mis compañeros trabajan muchísimo, muchísimo. Entonces, y además, bueno, para trabajar también tienes que tener confianza. Y yo creo que sí, claro, para trabajar en un equipo tienes que trabajar y tener mucha confianza. Y yo creo que tenemos mucha confianza unos en otros. Hablo de nuestro equipo. Y ahí estamos, trabajando, que es lo importante. Yo creo que es lo que los ciudadanos quieren. No venimos aquí a hablar de unas cosas y otras, no, ven a trabajar, que es lo importante. Es que yo estoy hablando a nivel de alta política, parece como si se olvidaran de los ciudadanos de abajo. Bueno, pues yo creo que la alta política tiene que entender que tiene que trabajar para el ciudadano. Sí, y claro. Es el ciudadano el que tiene que decidir luego lo que tiene que hacer. Leíste mucho a Platón. Bueno, sí, claro. No, lo pillo por... Sí, yo soy licenciada en Filología Clásica. Claro, no me extraña. Por eso, para mí, yo defiendo la política. Eso lo tengo clarísimo. Tú acuérdate que Platón hablaba de la caverna. Sí, el mito de la caverna. El mito de la caverna. Y que el político, una vez que recibía esa luz solar... Sí. El filósofo, una vez que recibía esa luz solar, entraba a la caverna como político para hacer salir a aquellos que estaban obnubilados con las tinieblas y las sombras chinescas de los señores de la caverna. Hombre, yo espero que esas tinieblas, y el día que, si fuera así, me gustaría que alguien me lo dijera, yo espero que esas tinieblas no me prohíban ver la realidad. Entonces, la realidad, vuelvo a repetir, es el ciudadano y no hay más. Y por el bien del ciudadano hay que hacer lo que haya que hacer, evidentemente dentro de la legalidad. Lógico. Eso está clarísimo, eso ni que decir tiene, ¿no? Pero no hay más. Y hay que hablar, hay que consensuar y hay que sacar adelante los proyectos y nada más. Pues Amparo, yo estoy, de verdad, estoy asombrado porque das una clara imagen de una mujer valiente que está peleando por los ciudadanos, que está coordinando, que me hubiera gustado tenerte como profesora para... Gracias. Porque sí que das una imagen de empatía muy tranquilizadora y que se aprende mucho escuchándote. Ante todo, decirte que ya sabes, el búnker está aquí siempre abierto a todas las expectativas que nos traigas, y que espero que este 18, que va a haber nuevas elecciones, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues... en el 19. En el 19. Sí. Eso, yo... Da igual. Estoy pensando en el 18, en el 18 estamos. Sí, pero claro. No importa. No, yo estaba en 1918. Bueno, estamos bien. No, en el 19, sí, exacto. En el 19, sí. ¿Que te apuntas otros 4? Bueno, yo durante el último año, voy a decir las cosas como son, pues nunca de verdad, no había pensado nunca qué iba a hacer. Nunca, porque, repito, mi vida es la docencia. Uh-huh. Pero por casualidades o por azares o porque te lo hacen pensar, más bien eso, yo hace pocos días dije, estuve, estoy y estaré. Pues, si los ciudadanos en las urnas sí, claro. Lo quieren. Pues yo decirte, encantado de verdad de poder tenerte aquí, de saber quién es Amparo Antuña, de hablar con la profesora, de hablar con la alcaldesa y desde luego de ver en tus ojos el cariño por Noreña que describes. Eso siempre. Eso me lo inculcó mi madre, eso lo tengo muy claro, siempre.
Noreña por encima de todo. Sí. Vale. Pues Amparo, muchísimas gracias. Te quiero agradecer Gracias a ti. Desde aquí, desde el búnker, que Noreña siga adelante, que sea un núcleo, como siempre es, de referente histórico, geográfico y gastronómico, que nunca tenemos que olvidar también esa fase. Y decirte, bueno, desde aquí que el 19 te sea propicio y que esos 4 años vuelvas otra vez a coordinar esta alcaldía, que desde luego, al menos lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy leyendo, va por buen camino. Yo lo que espero en el 19 es que ese 19 sea propicio para Noreña. Para Noreña. Nada más. Que quien esté, hombre, yo espero ya estar, pero que quien esté Que lo luche, exactamente, nada más. Pues gracias, Amparo, de verdad, muchas gracias. Y decirles a esta gente que nos está viendo, nada, entre 18 y 20 millones de personas, pues que esperen un poco, que vamos a publicidad y enseguida volvemos. Al que vea que toca el botón, le corto el dedo. Nos vamos a publicidad ya. Bueno, pues tras la publicidad lo que vamos a hacer es pasar a debatir lo que dio de sí esta semana. Para ello tenemos a 3 contertulios que vamos a presentar. Está Diego Barceló, que Diego Barceló es economista y miembro del Club de los Viernes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. José Quesada, que es sacerdote anglicano. Buenas noches. Buenas noches. Y Ignacio Loy, profesor de Psicología en la Facultad de Oviedo. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera contertuliar o tertuliar sobre lo que pasó esta semana, que bueno, ya estuvimos el miércoles hablando de ello, pero hay que ahondar sobre las votaciones en Italia. ¿Qué creéis que está pasando en Italia? ¿Está desapareciendo el centro y está apareciendo el extremo de derecha, el extremo de izquierda? Unos dicen el populismo. ¿Qué está pasando? Que pite la izquierda. La izquierda tuya, quiero decir. La izquierda mía, sí. Lo que está pasando es lo mismo que está pasando en todos los países de Europa que no son Alemania, ni los países ricos, que son los que mandan en Europa e imponen unas políticas, y los que las sufrimos somos los países del sur, España, Italia, Grecia, Portugal. Lo que está pasando en Italia es que están llegando constantemente a las costas italianas muchísimos inmigrantes subsaharianos. Europa está lanzando un mensaje asesino, yo creo que habría que llamarlo así, violando todas las normas del derecho internacional, sin asumir que los refugiados políticos, tanto los que vienen de Siria como los que vienen del África subsahariana, son en gran medida refugiados políticos. No los queremos aquí, ese es el mensaje que lanza Europa, pero hay países que los quieran o no los quieran en Frankfurt, los tienen que recibir porque están llegando a sus costas. España especialmente y sobre todo Italia. Italia es el lugar. Cuando en Italia se refuerzan las medidas para que no entren, entonces empiezan a entrar más por España y así sucesivamente, porque no se puede detener una oleada que está causada por el hambre, por la guerra, por la desesperación de la gente. Ese mensaje es recibido por parte de los votantes como un rechazo a los partidos que se identifican más con la construcción europea y por lo tanto florecen, crecen aquellas posiciones más contrarias a Europa. El resultado es que un empate técnico, una situación muy difícil para gobernar un país y al mismo tiempo unos mensajes por parte de Europa que siguen manteniendo las mismas posturas y por lo tanto no parece que a corto plazo vayan a modificar su mensaje, con lo cual vamos a seguir en esta situación de inestabilidad durante bastante tiempo. Yo creo que básicamente es lo que está pasando en Italia, más allá de etiquetas interesadas y tendenciosas, como es lo del populismo. Llamar a populismo a todo aquello que se aparta de los partidos políticos tradicionales es absolutamente tendencioso. No es lo mismo el populismo de unos que el populismo, o lo que llaman populismo de unos, que lo que se llama populismo de otros. Bueno,
Es cierto que Italia se ha caracterizado por una inestabilidad, un cambio de gobiernos prácticamente continuos. Y a raíz de esa inestabilidad suele enfocarse, digamos, en el enfoque convencional, es algo así como, mira, ya están otra vez ahí los italianos, siempre con esa inestabilidad. Y en realidad yo creo que es un enfoque equivocado, porque, para dar un ejemplo simplemente, durante este periodo de inestabilidad política, en Italia fueron capaces de aprobar la supresión de un nivel de gobierno, que es como si aquí hubiésemos eliminado las diputaciones. Han cambiado el sistema electoral, nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, pero hicieron esa reforma. Y han hecho una reforma del sistema de pensiones que lo hace mucho más justo y mucho más sólido que nuestro sistema de pensiones. Eso durante la inestabilidad política. Entonces yo digo, epa, a mí me merece un gran respeto Italia, porque muestra que a pesar de esa inestabilidad que hay en la superficie, hay un aparato del Estado que funciona y que puede sacar reformas que acá no las podemos ni soñar. Ahora, en ese contexto, el resultado de las elecciones verdaderamente genera una situación complicada, porque el partido que tiene las riendas, que es el Movimiento 5 Estrellas, es un partido que no tiene posiciones demasiado claras, más allá de estar en contra de lo establecido. Entonces puede salir para un lado o puede salir para el otro. Entonces esa es la incertidumbre. Es que estamos entre Grillo y estamos entre la derecha de... Hay una gran ventaja, y con esto termino, y es que la derrota de Marine Le Pen en Francia ha hecho que el discurso anti-euro vende mucho menos que antes. Por lo tanto, todos han moderado un poco las posiciones y bueno, y es probable que salga algo más o menos razonable, pero puede durar meses esta negociación. O sea, que no vamos a llegar al verano con... Yo creo que claramente llegamos al verano, sí, por lo menos, sí. José. Bueno, yo diría que la ingobernabilidad, la dificultad para formar gobiernos en Italia no es nuevo. Yo desde que tengo uso de razón, y de esto hace muchos años, siempre he visto situaciones similares. Ahora bien, lo que a mí más me llama la atención es que los partidos tradicionales, ese bipartidismo que no es solamente en Italia, sino en España y prácticamente en todo el mundo, sí está tocando a su fin. Y estos que llaman populismos, que nacen nuevos, yo creo que no deberíamos despreciarlos. Tienen poca experiencia, pero de alguna manera son la representación más directa del descontento del pueblo. Y no pasa solamente en Italia, que está como está, efectivamente. Hay unos movimientos populares, llamémosles como queramos, y van a tener dificultad para formar gobierno. Pero ¿qué pasa con Alemania? ¿Por qué Alemania sigue después de tres meses sin gobierno? En España, ¿por qué hoy tenemos un gobierno que está soportado con pinzas? ¿Por qué? Porque esos movimientos populistas, populares, como quieran llamarlo, y que tanto se les quiere desprestigiar, hace un año o año y medio tuvieron la oportunidad de formar gobierno, y por el capricho, y eso es muy español también, el protagonismo, aquel que podía haber cedido la balanza hacia un lado hacia el otro, en este caso creo que es el Pablo Iglesias, ¿no? Decidió no aliarse con alguien que considera oponente político, como es el Rivera. Mejor estarían gobernando, aunque fuera la derecha y la izquierda juntas, que no mantenerse en lo que están hartos también en otros países, entre ellos Italia. Eso es lo que a mí me llama la atención. Es curioso porque precisamente el miércoles estuvimos hablando sobre ello y me comentaba un contertulio habitual, René, me comentaba que tenía, digamos, afines al Centro Demócrata Cristiano, donde él tiene conocidos que estaban en un lado y en el otro contrario. Dice que parece que salieron cada uno a un lado diferente y que ahora están en sitios totalmente opuestos, ¿no? O sea, en la parte de derecha, con el amigo nuestro, ¿cómo se llama? El italiano.
Con Berlusconi, exacto. Estaba yo pensando, Berlusconi. Il Cavalieri. Y con Pepe Le Grillo, ¿no? Y quiero decir que son totalmente opuestos y sin embargo el centro, que es lo que nos marca el centro como la estabilidad, parece que... El centro no existe. El centro nunca existe. El centro es una manera de llamarse de derechas, porque decir que uno es de derechas queda muy feo. Y entonces se llaman de centro. O eres de un lado o eres de otro, o blanco o negro. Claramente. Depende, por supuesto, siempre de las definiciones que des de cada uno de los conceptos. Claro. ¿Y el centro izquierda qué es? Otro invento. Otro invento de una izquierda que se siente mal a gusto. En la izquierda. Claro, y está jugando un poco a las dos bandas. Y por ejemplo, lo que pasó en España fue que Pedro Sánchez pactó un gobierno con la derecha de Ciudadanos y luego le dijo a Podemos: apóyanos o muere. Y dijo: no, yo un gobierno con la derecha no te lo apoyo, sentémonos todos y hagamos un gobierno. Lo de derecha de Ciudadanos es por lo menos debatible. Vamos a ver. Yo creo que ni ellos saben bien qué son, porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa sobre el mismo tema. Entonces, bueno, es que la inexperiencia. Depende del concepto que barajemos de derechas y de izquierdas. Yo voy a poner sobre la mesa un concepto. Cuando se pone sobre la mesa siempre pone uno también en la cabeza para que se la corten, porque me voy a mojar mucho. Ser de derechas es intentar mantener la situación en la que se está, sea cual sea. Eso es ser conservador, sería el concepto más. Identifico en este caso conservador del sistema con derechas. Izquierdas es intentar cambiar eso, poniendo sobre la mesa fundamentalmente acabar con todo privilegio. O sea, que la izquierda es la que intenta acabar con todo privilegio y la derecha la que intenta mantenerlo. Obviamente, desde el punto de vista conceptual o discursivo, ser de izquierdas es algo positivo, acabar con todo privilegio es algo que nadie puede estar en contra de eso, e intentar mantener privilegios es algo negativo. Por lo tanto, nadie, en su sano juicio, se llama a sí mismo de derechas. De hecho, en España, desde los años 30, que existían las derechas autónomas, no ha habido ningún otro partido que se haya llamado de derechas. En cambio, la izquierda presume de ser de izquierdas, porque ser de izquierdas es una cosa que está bien si se define de esta manera. Luego está la realidad cotidiana, en la que vemos partidos que llevan la etiqueta de socialista y obrero, pero sin embargo han practicado las mismas políticas que un partido popular conservador de toda la vida, y que las diferencias entre un gobierno del Partido Popular o un gobierno del Partido Socialista durante muchos años han sido diferencias de matices. Quizá el Partido Socialista le dio más importancia en su momento a las políticas sociales, el Partido Popular le dio a eso menos, en fin, pero en lo que es política económica de fondo han sido muy, muy similares. Y eso es lo que creo que ha permitido que apareciera un espacio político a ocupar, que fue el espacio político siempre de Izquierda Unida, pero que Izquierda Unida tenía quizá muchos problemas para transmitir su mensaje, ningún medio de comunicación claramente de su parte, en fin, una serie de cosas que podríamos analizar. Y sin embargo irrumpe un partido político nuevo que surge a partir de unas movilizaciones, que tiene un discurso con respecto a asuntos muy, muy centrales, prácticamente igual que el de Izquierda Unida, y ese sí triunfa. Y yo eso creo que ha descolocado totalmente el sistema político en España. Y eso es algo que yo creo que es interesante en España, porque no existe una cosa parecida en ningún otro país. En Italia el populismo de Grillo no es comparable al de Podemos. Y yo creo que eso es algo positivo para lo que pasa en España, porque Podemos está haciendo que los demás partidos tomen posición, se escoren un poco hacia esas posiciones para reducir su espacio. Un ejemplo, con esto termino, porque ya me estoy enrollando mucho, es la movilización del 8 de marzo, de ayer. Esa movilización, por primera vez, ha tenido una repercusión en los medios de comunicación mucho mayor que en otros años. Yo creo que es debido en parte a que existe un partido político, como Podemos, con una gran presencia institucional, que hace que los demás partidos tengan que ser muy cautos a la hora de rechazar ciertas cosas que la población está demandando. Mira, lo que yo sí le reconozco a Podemos es una gran capacidad para la propaganda. Y la manifestación que comentabas de ayer, las manifestaciones de ayer, son un ejemplo, porque en parte están basadas en una mentira, y una de las grandes mentiras es la de la brecha salarial, que cuando uno mira los datos es algo que sinceramente no existe. Pero han sido capaces de convencer a la gente de que existe. Incluso la ministra de Empleo habla de brecha salarial. Miremos así simplemente. En España trabajan 19 millones de personas.
Hay 3 millones de autónomos. Por definición, no tienen nómina, no hay brecha salarial. Hay 3 millones de funcionarios. En el sector público no hay brecha salarial. Luego nos quedan, hay 4 millones aproximadamente de personas que trabajan con contrato temporal. Si uno mira en la página web del INE la encuesta de estructura salarial, encuentra que el salario promedio por hora es 11,92 euros para la mujer, 12,02 para el hombre. Incluso hay 5 comunidades autónomas, si mal no recuerdo, Navarra es una de ellas, donde el salario medio por hora de la mujer es mayor al del hombre. O sea, no hay brecha salarial entre los que trabajan con contrato temporal. Y nos quedan unos 9 millones que son los que trabajan con contrato fijo en el sector privado, de los cuales alrededor de 5 millones están amparados por convenios colectivos. ¿Alguien conoce un sindicalista que haya firmado un convenio colectivo que acepte una discriminación salarial por sexo? No. Por lo tanto, y del colectivo que nos queda de 4 millones, cuando uno mira y busca y pregunta, jamás he encontrado una empresa donde haya diferencia salarial por sexo. Entonces, eso es un ejemplo. La brecha salarial no hay, pero es verdad que se ha impuesto como tema. Y cuando uno habla incluso en la mesa familiar, la gente cree que existe. Y entonces eso hay que reconocérselo, que los de Podemos son unos maestros. Bueno, quisiera replicar. Primera cuestión. La movilización es una movilización de muchos sectores sociales, fundamentalmente de los movimientos feministas. Y los datos que acabas de dar son correctos y, sin embargo, tanto la premisa de la que partes como la conclusión son falsas. Voy a intentar demostrarlo. No existe brecha salarial formal. Tú eres abogado, revisas los salarios, las nóminas... economista. Efectivamente no existe esa brecha salarial. Seguramente todos los datos que has dado son correctos, pero sí existe. Tú después coges cualquier ámbito de trabajo, coges las nóminas de todas las mujeres que estén en ese ámbito y las nóminas de todos los hombres, haces la media y encuentras que las de las mujeres son salarios menores que los hombres. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Hace 2 semanas tomaron posesión en la Universidad de Oviedo los nuevos funcionarios. Hay 2 categorías de profesorado funcionario en la Universidad de Oviedo actualmente: profesores titulares y catedráticos. En los profesores titulares hubo 21 profesores titulares nuevos y 18 profesoras titulares nuevas. Ahí la cosa está, bueno, todavía ganan los hombres, pero más o menos equilibrada. Pero en el caso de los catedráticos, la cosa era diferente. Había 31 catedráticos y 9 catedráticas. Y ese es el problema. Por supuesto, un catedrático de universidad... Pero eso no es brecha salarial. Perdona un momento. Un catedrático de universidad con 4 sexenios y una catedrática de universidad con 4 sexenios cobran lo mismo. Cierto, es tu dato, es correcto. Pero hay menos catedráticas. Vale, pero eso es otro tema. Eso es la brecha, eso es lo que llamamos brecha salarial. Pero eso está mal. Hombre, otra cosa es que no te guste el concepto, no te parezca suficientemente fino, pero no, es que ahí es donde parte, no digo en tu caso, brecha, ahí es donde está la propaganda. No es propaganda, tú supones, es real, y no puedes decir que no existe. Por el mismo ocupación, el mismo salario, por la misma ocupación, el mismo salario, no es brecha salarial. La brecha salarial no es formal, no es una cosa que se registre en los contratos, es una cosa que existe en la realidad. Y según los estudios socioeconómicos, la razón es que las mujeres cogen más permisos por maternidad. Eso es otra cosa, sí, eso es correcto. Claro, en los 10 primeros años de vida de sus hijos, la diferencia puede llegar a ser del 30%. Y en cuanto a bajas que se cogen y permisos que se cogen para cuidado de familiares mayores o cosas por el estilo. Esa es la causa por la que las mujeres en general tienen salarios menores. No efectivamente porque haya una discriminación legal establecida como en las épocas del esclavismo. Yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo. Simplemente, cuando uno hace la media de lo que cobran las mujeres y la media de lo que cobran los hombres, es verdad que las mujeres cobran menos. ¿Pero por qué? Porque las mujeres trabajan en promedio, siempre en promedio, menos horas y hacen otro tipo de ocupaciones. Por lo tanto, lo que yo entiendo brecha salarial, que es un diferente salario por hacer el mismo trabajo, eso no existe. Eso existe en términos reales, no existe en términos formales, puesto que el trabajo que realizan las mujeres en casa es trabajo para los dos. Y es el hombre quien no la realiza.
Dime qué concepto quieres usar en lugar de brecha salarial. Bueno, ese ya es otro tema y creo que lo estamos desviando. Porque estábamos hablando de partidos políticos. En Italia pasa lo mismo. Estábamos hablando de Italia y pasa lo mismo. En toda parte del mundo, porque la igualdad total creo que no existe. El problema es que yo quiero hacer una pregunta a mi amigo Loy. Pero esto es muy interesante porque efectivamente lo que ha planteado Diego es algo que efectivamente mucha gente dice y hay que entender el fondo del asunto. El fondo del asunto es este que estoy diciendo. Lo que yo digo lo dice poca gente, lamentablemente. Lo dice más mucha gente. gente. Dice lo que dices tú. No, pero es un problema. Dime un término mejor para definirlo. Pero es esto. ¿Estás de acuerdo en que existe este hecho que estoy diciendo, no? Mira, yo creo que la posición de la mujer en general, y perdona que te estoy tapando, pero voy a ser breve, es mucho mejor a que la de muchísimos otros países. Aquí tenemos el banco más grande de Europa, que es español, está dirigido por una mujer. Hay otros bancos dirigidos por una mujer. Hay grandes empresas, DuPont. Eso es bueno. Claro que es bueno. Está dirigido por una mujer. Como si es un robot el que dirige un banco. Facebook en España está dirigido por una mujer. Grandes empresas. Tenemos presidenta de comunidad autónoma, vicepresidenta, ministros. O sea, ¿cuál es el límite que encuentra como regla general la mujer? Yo creo que no hay un límite para la mujer en España. Otra cosa que me digan los países árabes, ahí sí, pero normalmente ahí se discute menos sobre este tema. Ya te cortan la cabeza directamente. A ver, pero, perdón. Sí. No hay un límite legal establecido, pero la realidad es que hay menos mujeres en cargos de dirección, menos mujeres en las altas jerarquías de los puestos de trabajo. ¿Quién dice cuántas mujeres y cuál es la proporción correcta? La proporción correcta se supone que si somos iguales, pues será más o menos igual. No, estoy de eso acuerdo para tampoco. ti. ¿Y por qué no primamos la capacidad del individuo, independientemente de... Pero vosotros, sabiendo que son las mujeres las que cuidan a los hijos y las que cuidan a los mayores, en su mayoría, ¿seguís diciendo que es un problema de capacidad? No, yo no digo que no la tengan la capacidad, incluso no. Frecuentemente nos superan también a los hombres, ¿cómo no? Pero digo que la paridad no sería lo justo. Podría incluso haber muchas más mujeres que hombres ocupando cargos de responsabilidad. Pero es que no por el hecho de ser mujer, hombre y otra mujer. ¿No? Los datos indican que las mujeres cuidan más a los hijos que los hombres. Y ellas paren y nosotros no. Y que, pero vamos a ver. y que las mujeres cuidan más a los mayores que los hombres. En el caso de los hijos, igual podríamos establecer un debate sobre que en ciertos años a lo mejor es mejor que la madre lo cuide, tal. Bueno, bien, en los 2 primeros años, pero no hasta los 10 años, que son lo que indican los datos, que la distancia se establece. ¿Pero eso no crees que lo tiene que resolver cada familia no, internamente? Porque ¿O tiene que haber una ley de un gobierno que se mete en la cama de uno, en la habitación de uno, diciendo usted tiene que cuidarse? Hay muchas cosas que hacer. Yo creo que lo primero que hay que hacer es trabajar menos, todos, los hombres y las mujeres, porque vivimos en un sistema en el que trabajamos muchísimo más de lo que es conveniente para tener una vida normal. Hay muchísima gente que sale de casa a las 7 de la mañana... Pero te estás desviando otra vez del tema, No me desvío del tema. Es fundamental entender la lucha de la igualdad de la mujer, de la igualdad en cuanto a una mejora general de la sociedad. La igualdad entre hombre y mujer nunca puede existir. Y yo, mira, que yo no se me puede tachar la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, no la igualdad metafísica en general. Ninguna igualdad. Puesto que somos complementarios, somos diferentes, no puede haber igualdad. Y una madre, que dices cuidar los 2 años del niño, una madre, y tú si tienes madre lo sabrás, yo ya no la tengo desgraciadamente, sigue preocupándose de ti aunque tengas 90 años, porque ese instinto no lo podemos cambiar. Entonces, señores, tenemos que centrarnos, porque si no... Yo quería hacerle una pregunta aquí al amigo. ¿Qué pasa con Podemos? ¿Qué pasa con Podemos, que se está desinflando con la misma rapidez con que se infló? Pero Podemos no se presentó a las elecciones en Italia. ¿Por qué me preguntas eso? Pero se presentó en España y antes tú lo estuviste comentando, que era un poco la copia, una mala copia de Izquierda Unida. Vamos a ver, yo creo que todo lo que se dice sobre Podemos es básicamente mentira. Y que la realidad es que se está desinflando en relación a ¿qué? A lo que a su vez se esperaba que tuviera. Eso no es desinflarse. Hay que medir las cosas en relación a lo que realmente existe. Que las expectativas de voto hayan bajado no quiere decir que se esté desinflando. Una fuerza política que tiene el respaldo parlamentario que tiene Podemos no se va a desinflar de la noche a la mañana. Lo mismo que le está sucediendo, por ejemplo, pues al PSOE. El PSOE está bajando, pero no va a desaparecer de la noche a la mañana un partido político con la implantación de un partido del PSOE. Porque se cargó purgas internas. Vamos a ver, todos los partidos tienen sus dinámicas y esas dinámicas, un partido político que tiene 3 o 4 años de antigüedad, pues todo lo vive más intensamente. Y todo lo malo también se vive más intensamente. Pero vamos, no creo que haya que suponer que Podemos es un fenómeno muy raro, muy novedoso. Ellos mismos no saben muy bien, los propios dirigentes no saben muy bien
pues hacia dónde caminar y qué hacer exactamente. Tienen problemas, tienen problemas internos. Porque tú dijiste que se dicen sobre Podemos muchas mentiras, pero yo les puedo decir algo que es absolutamente verdad y que lo puede comprobar cualquiera. En YouTube hay un vídeo de Pablo Iglesias de marzo del 2014, es decir, antes de las elecciones europeas en donde él salió elegido eurodiputado, en el Ateneo de Madrid, donde lo presenta Carmona, el socialista. Bueno, y él ahí, cuando no era una persona conocida, dice que él tiene 7 puntos, que ese es su programa. Y esos 7 puntos consisten en nacionalizar la banca, nacionalizar las compañías eléctricas, industrializar con dinero público, salir del euro y devaluar, considerar traición a la patria, transferir dinero al exterior, y sinceramente, si te digo los otros dos, miento, pero porque no me acuerdo. Pero es la agenda la tiene Pablo Iglesias, la tiene clarísima. Es una agenda comunista de toda la vida. Lo que pasa que, como él mismo dice en otros vídeos, no vende decir comunismo. Entonces, ellos se enganchan a todo tipo de causas nobles en su origen, como la igualdad, el animalismo, el ecologismo, todas causas que pueden tener un origen noble, pero ellos lo hacen la dirigencia de Podemos, porque ellos, insisto, la gente que los vota puede que no tenga claro a dónde van. La cúpula lo tiene clarísimo. Y la agenda donde van es muy clara, y es una agenda que a mí no me gusta. Yo creo que es un programa de máximos que se expresa en un momento en el que no se sabía hacia dónde se iba a llegar, y que obviamente todos esos puntos son absolutamente válidos y correctos y venden muy bien. Yo creo que nacionalizar la banca sería un gran avance, impedir que las eléctricas se rían de nosotros, se rían de nosotros cada mes que nos mandan. Y ¿cuál sería el avance, Diego, de que se nacionalice la banca? Para empezar, ¿de dónde saldría el dinero? Vamos a ver, una cosa es lo que se puede hacer y otra cosa es lo que se debería hacer. Pero si se pudiera hacer, ¿cuál sería la ventaja? Si a mí me preguntas lo que se debería hacer, yo estoy claramente de acuerdo en que el dinero para prestar a quien lo necesite debería estar en manos del Estado y no especular con él. Y eso creo que cualquier persona a la que se nos dé un poco de tiempo para explicárselo lo va a aceptar. Eso es exactamente lo que hicieron las cajas de ahorro. Le dieron dinero a gente que lo necesitaba y terminaron quebrando. Eso es absolutamente falso. Eso no lo hicieron las cajas de ahorro, en absoluto. ¿Quién lo hizo? Las cajas de ahorro tenían una política de préstamo exactamente igual que la banca privada. Pero los que rescataron fueron cajas de ahorro, no bancos. En algunos casos peor. Y segunda cuestión, las cajas de ahorro, que tanto se dice, las cajas de ahorro fueron las que quebraron, no los bancos privados. No, tampoco es cierto, no fueron todas las cajas de ahorro. Las de gestión politizada. No, las de la gestión politizada por el Partido Popular. Esas fueron las que realmente... Fantástico. Claro, tú revisa el dinero que se le dio a la banca privada y cuánto se le dio a Bankia y cuánto se le dio a las otras bancas. Cataluña estaba dirigida por el Partido Popular. Estaba dirigida por la derecha de allí, que viene a ser lo mismo. No le ha pasado eso a otros bancos que estaban en otros sitios. No es cierto que todas las bancas públicas, o sea, que todas las cajas de ahorro entraran en el mismo problema. No es cierto. Y el comunismo es una idea que no vende porque hay una propaganda a su alrededor, pero es una idea que si nos dejan... Los 100 millones de muertos que tienen a sus espaldas. Sí, bueno, esos son datos un poco rigurosos, que gente como Jiménez Los Santos suele airear con mucha precisión, que además no se entiende muy bien si es una cosa tan fracasada y que no vende nada, ¿por qué se hace, este gran anticomunista, hace un libro en contra de un muerto que no hace falta matarlo porque ya está muerto? ¿Por qué haces un libro que haga eso? Los 100 millones de muertos son muy difíciles de establecer de manera rigurosa si uno no tiene unos prejuicios ideológicos tremendos. A una 50 millones, en una ideología. millones. Dime cuántos muertos le atribuyes al capitalismo. ¿Al capitalismo de manera directa? Al capitalismo. Yo no le atribuyo ninguno. ¿Ves? Claro, es que tienes un poco de doble rasero seguramente. ¿Y tú cuánto le atribuyes al capitalismo? Al capitalismo habría que ponerse de acuerdo en cómo se cuenta y después entonces seriamente ponernos ahí y poner unas cifras. Pero claro, lo que no se puede hacer es decir, el comunismo mató a 100 millones de personas y el capitalismo es la Madre Teresa de Calcuta. Porque una cosa es fusilar a la gente y yo, en nombre del capitalismo, ¿cuánta gente no sé, digamos, que se ha fusilado en nombre del capitalismo? Yo no lo sé. Tú vienes de un país de América Latina.
Sí. Durante muchos años hubo dictaduras militares. ¿Y qué tiene que ¿Dónde ver se eso? formaron todos los militares dirigentes de los países de América Latina que practicaron la política de exterminio de la oposición? ¿Dónde se formaron? No sé, lo sabes tú. Sí, en Estados Unidos. Todos ellos. Todos los golpes de Estado con los que llegaron al poder fueron amparados por Estados Unidos. Y los escuadrones de la muerte, un fenómeno muy típico de toda América Latina, especialmente de Centroamérica, fueron fenómenos Pero favorecidos. eso, ¿qué tiene que ver con el capitalismo? Hombre, el primer país capitalista es Estados Unidos Porque tú- y los asesinos porque- de los campesinos en toda América Latina se forman en Estados Unidos. No sé, a lo mejor no tiene nada que ver. Si me permitís, acabamos de pasar de Italia a Estados Unidos. Es que el mundo está globalizado. Ya, tenemos que volver a retomar. Yo lo que me estaba preguntando es que ante esta situación que está pasando en Italia, podrían haber repercusiones. A mí me decían, bueno, el problema no está precisamente en Italia, sino en Francia. Que haya mayores problemas en Francia a la hora de las votaciones, o incluso aquí en España, para el año que viene, pues tenemos nuevas elecciones, podría haber alguna repercusión viendo lo que está pasando en Italia. ¿Quién se atrevería a decir algo Ya a este nos respecto? tratamos de entender lo que está ocurriendo hoy, lo que puede ocurrir dentro de un año, va a ser un poco más difícil. Lo que sí yo tengo algo casi claro es que el panorama político español tiene que cambiar mucho. Hombre, hay que hacer muchas reformas, digo yo, ¿no? Muchas. Muchas. Más de las que se mencionan. Ya no solamente la ley, el sistema electoral, que está fatal, sino incluso la estructuración del Estado, con tantas administraciones, la ingente cantidad de políticos vividores que viven sin dar un palo al agua, la forma descarada con que se ríen de nosotros, de los contribuyentes. Sí, ¿Cuántos sí. políticos hay en España? De forma directa e indirecta, ni lo sabemos. Pero el doble o el triple que en la mitad que la mayoría de los países de nuestro entorno, con los que siempre nos comparamos, ¿no? Es decir, aquí yo creo que es mucho lo que hay que cambiar. Yo no sé si lo llegaré a ver, pero Tan mayor ya... bueno, tan mayor, pero es que estas cosas al paso que van, date cuenta que pasaron 40 años desde que murió Franco y fíjate cómo estamos. Estamos peor que cuando murió. Sí, la verdad es que parece que sí. Hombre, no. En algunas cosas estamos peor. ¿En qué? Bueno, hay más libertad. Sí, nos dejan ladrar. Pero nos hacen menos caso que antes. Hombre, no, cambió todo. La universidad Vale, de la época vale. franquista era un desastre. Entiendo. Comunidades autónomas enteras como Extremadura y Andalucía no tenían colegios públicos ni institutos. Y así puedo seguir. Bien. O sea, España, cuando murió Franco, era un desierto comparado con Europa en general. Era un desastre total y absoluto. Era Era un desierto. un caos. Y eso que fue, fíjate Era tú que inauguró pantanos, ¿eh? Tenemos 40 años de retraso con respecto a nuestros países de nuestro entorno. Y esos 40 años son los 40 años del franquismo. No, ya hemos Y, recuperado no algo. y decir que en la época de Franco, que estamos peor que en la época de Franco, Claro, es una Franco- forma metafórica de hablar. o sea, en absoluto. Estamos bastante mejor. en algunas cosas estamos mejor. Sí. Estamos peor que en 2008, porque España estaba creciendo, estaba funcionando, se habían hecho muchas cosas y en ese momento se frenó el crecimiento en todos los sentidos. Se estaba invirtiendo más en educación, en investigación, se estaba haciendo mucho trabajo y se había hecho en poco tiempo. Lo que otros países hicieron desde la Segunda Guerra Mundial, España lo hizo desde los años 80. Un gran esfuerzo. Pero de yo no mucha me gente. refería a estar peor en ese sentido. Eso sé que cambió y cambió para mejor. Yo me refería, por ejemplo, que entonces los diputados, los alcaldes apenas cobraban, sí cobraban muy poco, había muchos menos, y hoy nos roban por todas partes. Eso es a lo que me refería. Vamos a ver, entonces las instituciones eran un puro paripé y ahora no todos, Socorro. no todos los políticos, Socorro. no todos los políticos están en la misma tesitura. Hay muchísima gente que se dedica a hacer las tareas de gobierno de su pueblo y no cobra. Vale, pero eso Yo no- tengo que No decir. estamos hablando de esos, hombre, estamos hablando Ah, de pero, los que cobran solamente Y por alguien, asistir a una, y a una alguien reunión. tiene que hacer el trabajo político. Alguien lo tiene que hacer. Y para muchos, ¿y para hace muchos falta tanta profesionales, gente? para muchos profesionales es mucho más satisfactorio dedicarse a su profesión que dedicarse a tener un cargo político. Una pregunta. Y sin embargo se dedican a eso. Tú para poder dar clases en la universidad, me imagino que tendrás alguna titulación, ¿verdad? Aparte de una titulación, lo que tengo son muchas horas pasadas Bien, pero en mi soledad estudiando. Bien, estudiando, ¿no? Y una titulación
Ponen música. Que te faculta para ser profesor o catedrático, ¿cierto? Sí, cierto. Dime, ¿tú qué necesita un político Para ser político. Sí, eso para llegar a presidente del gobierno? José, eso está muy bien decirlo en la tertulia, pero si luego analizas la realidad, en la mayor parte de los parlamentos, los políticos son profesionales con sus carreras, que a veces las abandonan para eso, la mayoría de ellos son titulados universitarios, muchos de ellos grandes profesionales que se dedican a la política porque les gusta. Y esa es la realidad. Otra cosa es que haya, por supuesto, muchísima corrupción en la política española y muchas cosas que son indecentes e impresentables. Pero a mí, yo no estoy de acuerdo con el discurso generalizado. Y que del 500.000 de políticos que hay, son todos gente... Quizás se puede discutir seriamente con datos si se puede reducir, como planteaba Diego, algún tipo de... En las comunidades autónomas, aquí no lo vivimos porque no tenemos esa intermedia, claro. pero las diputaciones también tienen su función. Mira, en las comunidades autónomas donde la tienen. Eso es un debate, yo creo que técnico, que hay que ponerse seriamente, sin prejuicios ideológicos y decir, oye, ¿podemos reducir los parlamentos? Yo creo que... Pues sí, pues a lo mejor... Mira, hay un dato concreto, en España hay 8.100 ayuntamientos. Brasil, que es 17 veces más grande que España en superficie, tiene 5.000 ayuntamientos. Por lo tanto, en España, con 2.000 ayuntamientos, andaríamos perfectos. Y al agrandarse el tamaño medio de los ayuntamientos, no harían falta las diputaciones. Entonces, incluso se podría suprimir alguna comunidad autónoma, pero bueno, eso... es más... todas entonces, no algunas. No, digo... o todas o ninguna. Pero es lo mismo, porque algún nivel de descentralización tiene que haber. Digo, por ejemplo, si Cantabria y Asturias formaron una misma comunidad autónoma, sería absolutamente razonable desde un punto de vista técnico. Y algún caso más. Ahora, lo que quiero decir es que aunque se podría reducir, y estaría de acuerdo, eso no solucionaría el gran problema. Porque hay gente que dice, si recortamos en políticos, aumentamos las pensiones. Imposible, es mentira. No alcanza ni para aumentarla un 5% un mes. Cierto. Entonces, eso sí. Hay que hacerlo por cuestión de higiene, pero... Hablando de políticos, déjame meter la cuchara. No quiero interrumpir al moderador. No. Es el colmo, ¿no? Precisamente volvemos, ya que vemos Italia tan revuelta, volvemos para España y hay una noticia que es que Torrent propone a Jordi Sánchez como candidato a pesar de no reunir los apoyos suficientes para ser investido y estamos hablando de que tiene que salir de la cárcel para poder investirse como presidente de Cataluña. Yo, casi de Cataluña, casi yo no sé si reírme, llorar. Realmente... Es que no sé si os dais cuenta que está liado por todos los sitios. Hay una madeja liada que me pasaron un papel con 30 casos de escombro económico-político, desde el caso Malaya al caso Marea, donde estamos viendo... No lo digo yo, caso Malaya, 2.400 millones volados. El Púnica, por ejemplo, 250 millones. Espero, no sé, ¿serán pesetas? ¿Serán euros? Sí, esas cuentas habría que verlo, porque ese dinero... ¿Qué es? Caso Pujol... Caso Pujol, las víctimas del comunismo. Caso Pujol, el caso Pujol son 3.000 millones. Claro, 3.000 millones... ¿De qué? ¿De cruceros? ¿De qué? No, mi visión en general con la corrupción es un poco más pesimista o optimista, depende de cómo se mire. Yo creo simplemente que aquí, en España, pero también en Argentina, en Italia, en Brasil, es habitual, por ejemplo, que la gente engañe a la compañía de seguros para cobrar una indemnización que no le corresponde. Que es normal y habitual estar cobrando el paro y trabajar en negro. Que es habitual hacer facturas en negro, contratar en B. ¿Y las mordidas de los políticos? Claro. Entonces, son conductas que en Dinamarca o en Japón, por ejemplo, no se aceptan. No. Entonces, si nosotros tenemos la conducta, no tenemos la conducta de los daneses ni los japoneses, no podemos pretender tener una clase política como los daneses o los japoneses, que habrán visto ustedes el video en YouTube con ese japonés que defraudó 100 euros y llora desesperado y pide perdón porque es una deshonra para la familia. A ver... No quiero con esto decir que no hay problema con la corrupción de los políticos. No. Lo que quiero decir es que tal palo, tal astilla. Entonces, eso es por un lado. Entonces, yo sé que es una verdad incómoda porque uno
como a veces me han dicho, no puedes comparar lo que defrauda un fontanero con lo que... Vale, no lo estoy comparando. Con lo que defrauda Facebook, Por ejemplo. Amazon, Bueno, Google, pero eso es distinto, eso es ingeniería fiscal, eso es otra EDP. cosa. Pero eso es otra cosa. Sí, ellos ponen nombres muy bonitos a sus delitos. Bueno, pero a lo que voy es, hablando, digamos, no se puede comparar una ingeniería fiscal para ahorrar impuestos con que un político cobre una comisión por una obra pública. Son cosas totalmente distintas para mí. Entonces, a lo que voy, cuando alguien emerge de una sociedad que acepta esas conductas, cuando llega al poder y tiene esa tendencia. Ahora, el lado bueno de la historia es que, por lo menos de mi punto de vista, en España no hay impunidad. No puede parecer que las condenas lleguen tarde, sean escasas, pero en general... Tan tarde que Urdangarín puede que se jubile sin ir a la cárcel. En general no hay impunidad. Digamos, yo he buscado lista de políticos presos por corrupción y me he sorprendido. Me he sorprendido y hay de todos los partidos. Y pensar que todo esto, aunque parezca raro, tiene un trasfondo religioso. Siempre. ¿Por qué? Es el catolicismo. Porque los países nórdicos, curiosamente, son todos luteranos, protestantes, y en la doctrina, la teología luterana protestante, es decir, no existe la confesión que tenemos nosotros. Claro. Aquí en España, en No los se países libran. católicos, tú vas La y le haces, cuentas al la cura, y Ya incluso en una está. época en la que tú pagabas una bula, lo mismo que se pagaba para comer carne en Cuaresma, Borrón y cuenta nueva. para otro tipo de delitos pagaba, y efectivamente. Mientras que en los países nórdicos eso está muy mal visto. Pasa como lo que tú dices de Japón, ¿no? Entonces, yo no digo que no haya ladrones ni corruptos en el norte, ni aquí haya gente honrada, pero sí es verdad que tiene... Una tendencia. Sí, tiene que ver con la... Yo pienso que Perdón, Sí, sí. Yo pienso que la corrupción es una cuestión estructural. Los paraísos fiscales son un elemento esencial de la ingeniería financiera También de interés cultural. y todo el mundo sabemos cuáles son, dónde están. Europa también lo sabe. Se podría acabar con ellos en el momento en que los países que quisieran acabar con ellos, pero no quieren. O sea, cuando se descubre un escándalo de estos, como los que están saliendo cada cierto tiempo, pues la Comunidad Europea, la Comisión Europea, el Tribunal Europeo de Calidad y Excelencia Financiera saca un comunicado estúpido en el que se da muchos golpes de pecho y tal, pero luego no se hace nada. Porque todo el mundo sabe dónde está Mónaco, dónde está Gibraltar, dónde está Santa María, dónde San están Marino. todos los paraísos fiscales y no los quieren cerrar. ¿Por qué? Porque son ellos mismos, la clase política de Europa, los que tienen los verdaderos intereses en que la gente que tiene ahí esos dineros esté contenta. Del mismo modo que tienen que tener contentas a las eléctricas, porque es donde sus fracasados políticos acaban teniendo unos sueldos Bestiales. muy buenos. ¿Qué Empezando te por digo Felipe yo? González, siguiendo por Aznar, y el PNV, Convergencia y Unión. Que te digo yo que cuando estemos tú y yo en la cárcel, ¿sabes jugar al tuta? Al TUSE sí. No, dos cosas quería ¿A decir. poco más? Una, que es evidente, que compartirán ellos también, que cuando también se habla de corrupción en la política, se comete la injusticia de hacer tabla rasa y en realidad Sí, no yo, todos. no solo no todos, sino yo apostaría que la mayoría de la gente política que se dedica a la política en España son honestos. Y lo otro, respecto a los paraísos fiscales, hay una cosa que a veces se comenta, dice, supongamos que en España se evade legalmente, digamos, por ingeniería fiscal, no sé, la cifra que queramos, 100.000 millones de euros por año. Vale. Entonces hay gente que se ve tentada a sacar la cuenta. Uy, si tuviéramos esos 100.000 millones, nos alcanzaría, ahí sí, para aumentar las jubilaciones un 5%, aumentar esto. Vale, pero esa cuenta es imposible. Porque si se cerraron los paraísos fiscales y todas las empresas que están en España tuvieran que pagar los impuestos con, digamos, que ahora se están ahorrando, algunas quebrarían, o algunas tendrían que, digamos, entrar en pérdidas, o algunas, digamos, porque al final lo que se trataría, digamos, cerrar los paraísos fiscales equivale a subir la presión tributaria. Y si uno sube la presión tributaria de manera instantánea, no es que todo siga igual. La economía puede colapsar. Entonces tampoco es una cosa que tenga sencillo arreglo. Bien, aceptando que es difícil meter mano a los ricos y a las grandes empresas multinacionales, aceptando eso, debemos aceptar también
que Hacienda practique una política de persecución atroz del pequeño defraudador y tenga una manga así de ancha con los grandes defraudadores? Eso yo te entiendo, lógico, y eso lo comparto. Pero el problema ¿cuál es? Si los impuestos fuesen bajos, no existirían los paraísos fiscales. Si el impuesto de sociedades fuese 5%, las empresas no solo no irían a los paraísos fiscales, sino que del mundo vendrían las empresas a instalarse en España, porque se transformaría de facto en un paraíso fiscal. Sí, o sea, a impuestos mayores. Claro. El problema es que al final, viéndolo desde la perspectiva europea, la gente lo que intenta es ahorrarse algunos impuestos, que yo creo que cualquiera o el 90% de la gente en esa situación lo intentaría hacer. Y lo digo desde la perspectiva europea porque desde la perspectiva latinoamericana es distinto. Ahí hay países que defraudan a sus ciudadanos, que les confiscan, que emiten títulos públicos que después no pagan, que devalúan. Entonces la gente lleva el dinero a un paraíso fiscal no porque ni sean ricos ni nada, es para salvar su patrimonio. Y eso lo hace cualquier persona, y uno va a Argentina y se encuentra la gente que tiene junto sus primeros $10.000 y lo que hace es abrir una cuenta en el exterior. Pero eso no es ni por evasión ni nada, es por supervivencia. Perdonarme, porque quería entrar en otro tema, precisamente lo mencionasteis, con relación a las pensiones, como digo yo, un dolor de cabeza para el gobierno. Estamos viendo cada vez más presión en jubilados y pensionistas, y esto puede traer cola a la hora de las votaciones en el próximo año. Hay una gran confusión, pero hay que partir de la siguiente base. En España hay 10 millones de pensionistas. Hay 2 millones más cobrando el seguro de desempleo. Y hay 3 millones de funcionarios. Tienes 15 millones de personas que cobran todos los meses sobre la base de los impuestos que pagan los 16 millones que trabajan en el sector privado. Porque yo sé que los que trabajan en el sector público también pagan impuestos, pero es que sus salarios enteros vienen del impuesto que paga el sector privado. Sin el sector privado, el sector público no existe. Entonces, en el caso concreto de las pensiones, son 10.000 millones de euros por mes, 120.000 millones por año. Aumentar un 2%, que la gente diría, menuda porquería, 2%, son 2.400 millones de euros por año. Entonces, por año. O sea, ¿de dónde se va? Entonces, ojo, que no es posible aumentar las pensiones sin, al mismo tiempo, aumentar los impuestos o la deuda, que para el caso son impuestos diferidos, o recortar el gasto en otro lado. Entonces, cuando la gente me dice, quiero que aumenten las pensiones, yo también, vale. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos los impuestos o qué gasto recortamos? Si no lo decimos, estamos engañando, ¿no? Lo que se está confundiendo es el dinero que nos cuestan las pensiones con el pacto alcanzado hace unos años para garantizar su pago. Pues estamos hablando del Pacto de Toledo. Son dos cosas diferentes. Las pensiones son una cosa que nos cuesta un dinero. Y todos los partidos políticos llegaron a un acuerdo para garantizar que ese dinero sale de una determinada manera. Esa determinada manera es con los impuestos. Todo trabajador paga una parte de su salario para eso, funcionarios incluidos. Se dice, como ha dicho Diego, que el sector público no existiría sin el sector privado. Ya, pero las carreteras, ¿quién las hace? Las infraestructuras, ¿quién las hace? También las prioridades del sector privado. La justicia, ¿quién la mantiene? La policía, ¿quién la mantiene? ¿La vamos a privatizar también, como en las películas futuristas de Estados Unidos? No es liberal, por más liberal que sea, está absolutamente de acuerdo con que haya seguridad, defensa, bueno, pero justicia. Entonces no digamos que el sector privado pero existe. Pero verdad, hombre. La verdad es una cosa según se mire, con unas gafas liberales o con unas gafas de otro tipo. Yo estoy planteando otra visión, otra visión de la. ¿Por qué incluir dentro de las pensiones, en el mismo saco, los parados? Los funcionarios. No, porque hay que pagarles también. Fondos que salen del dinero público. Fondos que salen del dinero público son también los hospitales que nos cuidan a todos. Claro. Y yo estoy muy orgulloso de vivir en un país que atiende a todo el mundo. Pero aquí se está pagando se está pagando a los parados, se está pagando a la seguridad social de los funcionarios, se está pagando el sueldo de esos funcionarios de la seguridad social, todo con cargo a un plan de pensiones, porque ese dinero que se da a los jubilados. No, vamos a ver. Es devolverle lo que cotizaron previamente. Lo primero que hay que recordar es que los funcionarios se meten en el mismo saco unos y otros. Los funcionarios son los que hacen que el Estado funcione. Si no hubiera funcione. No, que funcione. España
tiene menos funcionarios, proporción de funcionarios que Francia, por ejemplo. Y se está atacando constantemente a los funcionarios. Los funcionarios... Tú eres funcionario, ¿verdad? Pues claro. Se Y nota. los policías son funcionarios, Se nota. y los médicos son Pero es que yo no funcionarios, soy funcionario. y los militares son funcionarios, Yo no soy y los funcionario. maestros son funcionarios, y toda la administración pública de ayuntamientos, comunidades autónomas y del Estado, y de la Inspección Pública de Trabajo, etcétera, etcétera, funciona gracias a los funcionarios y a la función pública en general, donde no solo hay funcionarios, sino también contratación laboral cada vez más dentro de la administración pública. Pero bien, digo que la cuestión es, una cosa son las pensiones, que es un derecho conquistado por los trabajadores desde hace muchos años, con luchas, igual que se conquistó las vacaciones pagadas, igual que se conquistó el descanso semanal, igual que se conquistó las 40 horas semanales. Y pagado por Porque el los trabajador. empresarios, Eso no el fue sector, cuando Franco. el sector privado, del cual No es- depende, eso según no es Diego, exactamente así. todo lo demás, no dio, cuando se le pidió, por favor, una jornada laboral de 8 horas diarias. Eso- Hubo que conquistarla eso no con, es así. con muertos, igual que En hay que Estados conquistar Unidos, todas las cosas. legalmente no hay vacaciones, pero la gente tiene vacaciones. Porque en Estados Unidos va para atrás en vez de para adelante. Pues sí, Puesto que ojalá fue, fuéramos para puesto atrás que como fue, Estados Unidos. puesto que fue en mitad del siglo XIX vanguardia de las luchas obreras. Pero no es verdad que en Estados Unidos no hay vacaciones legalmente y sin embargo la gente tiene vacaciones. Bueno, mis Por lo compañeros, ta- mis compañeros de la universidad tienen vacaciones. Vale. Yo a lo que voy es a que una cosa es las pensiones, que es un derecho, igual que el trabajo es un derecho, no un mercado. El trabajo es un derecho. ¿Y quién está obligado a dar trabajo? El Estado, puesto O que sea que el Estado lo di- tendría que emplear los 4 millones de parados. la Constitución dice que todo español tiene derecho a un trabajo. Sí, Igual pero- que dice que pero eso todo es una español demagogia. tiene derecho a una, la A una Constitución- vivienda. La Constitución es demagogia. En ese punto sí. Ah, muy bien. Hombre, Bueno, te pero, pregunto, pero, disculpa, Ignacio, pero es pero importante es que este punto, no es puedo- importante este punto. sí. Tú dices que el Pero trabajo es un derecho. quisiera terminar mi perfecto. argumentación. Sí, el trabajo es un derecho, en el sentido que todos tienen derecho a trabajar. Pero yo digo, si hay un derecho, alguien tiene que tener una obligación. ¿Quién es el que tiene la obligación de darle trabajo a la gente para que trabaje? Vosotros los liberales tenéis un doble rasero muy interesante. Te voy a hacer una pregunta. El hecho de que el Estado español pague a entidades fundamentalmente católicas por la enseñanza privada en España, ¿de dónde viene? Lo que pagan por los conciertos, Mm. los conciertos ahorran dinero al Estado. Eso tampoco es cierto. Bien, pero yo Ahora, sé- Eso ya dinero. ¿qué va? disculpe, pero conteste a mis preguntas, no a las que usted quiere contestar. Ese dinero de los contribuyentes, ¿de dónde va a salir? Ese dinero viene del hecho de que la Constitución establece la libertad de elección de centro para los padres, la libertad de enseñanza. Sí, que luego no se cumple. Será igual de demagógico que lo otro. No, La eso no Consti- tiene nada que ver. La Constitución dice, establecida la libertad de elección de centro. Para que puedas elegir, yo, el Estado, le pago a los dominicos, a las dominicas, a las teresianas, a los salesianos, a los jesuitas, sus colegios privados. Sin embargo, ¿todo español tiene derecho a una vivienda? Yo, el Estado, no le pago la vivienda a todo el mundo. No tengo un fondo de No, vivienda pero para simplemente te preguntaba- satisfacer la demanda de pero por vivienda eso- de España. por eso te preguntaba. Tengo miles de casas vacías y miles de españoles Entonces, sin casa. ¿tú crees que esas Eso casas es lo hay que expropiarlas para dárselas a los que no tienen vivienda? Yo creo que hay que solucionar el problema de la vivienda ¿Pero en cómo, España. entonces? No lo sé, pero Vale. No lo sé. No, porque me dio esa impresión. Por me- lo que dijiste. en un mundo ideal, en un mundo en el que yo puedo diseñar lo que me parece que debería ser, creo que el Estado debería tener casas de propiedad pública para que todo el mundo que ahora mismo no tiene una casa pudiera tenerla. No para dársela, sino para que vivan, como sucede en otros países, precisamente comunistas. Mientras no sea así, una política social de vivienda mucho más intensa de la que se tiene ahora. Lo que no se pueden tener son miles de viviendas vacías, de personas que tienen los pisos como inversión, sin alquilar y sin vender, y miles de personas sin casa. Eso es lo que no se puede consentir. No, es que yo no estoy de Pero acuerdo bueno, con eso porque yo estoy de acuerdo Bueno, con ¿estás el de acuerdo derecho en de que- propiedad y tú no. ¿Estás de acuerdo en que existen miles de casas vacías y miles de personas Lógico. sin casa? Sí, sí, y es luego un hay problema. una desigualdad, luego hay una desigualdad en este país muy grave. Pero la Desigualdad culpa no que la has- tienen los que tienen los pisos vacíos. No, la culpa, No es el culpa culpable. huérfana. Yo ¿Y- estoy, ¿Y por qué va a tener que...? estoy dando un dato. No, vale. No estoy diciendo que se les quiten los pisos a las personas que tienen dos. Ah, vale, por eso te De lo momento preguntaba. no estoy diciendo esto. De momento, mañana Bueno. no estamos en condiciones de hacerlo. Pero lo que quería decir es que una cosa son el derecho a tener una pensión, que hay que pagarla, y otra cosa es el sistema con el cual lleguemos a un acuerdo social para que se pague. Pero esa pensión no es Ese- un regalo, si estáis hablando como si fuera un regalo. No, pero estoy Eso es un no, dinero que tú aportaste He dicho a que lo es un largo de dere- tu vida, igual que si hubieras He hecho- dicho que es un derecho, Lo aportaste no para ti, sino para Eso los se que... gastó. Bien. Claro. pero lo aporté. Si es en- un pacto si que en hacemos lugar la de sociedad ser- para si en- mantenernos si en a lugar- lo largo de la vida. Si en lugar de ser el Estado Ahora me la quien lo garantiza fuese una entidad privada, los planes de pensiones, estaríamos hablando de lo mismo.
No, pero se por lo adoptó- tanto, esa pensión tiene que estar garantizada, y es más, yo pienso que incluso debería, que nos están siempre asustando, debería de estar con cargo a los Vamos a presupuestos ver, generales del Estado, lo que no está pasando a que con- tenga seguridad social. Efectivamente, lo que está pasando con las pensiones es lo que está pasando con todo. Hay una estrategia por parte de los liberales, De del asustar a la Partido gente. Popular, de Ciudadanos, de transferir el dinero público a manos privadas. Y para hacerlo, lo que hay que hacer es descargar de responsabilidades y de carga financiera al Estado. Y por lo tanto hay que convencer a la gente, meterle miedo de que su pensión pública no va a mantenerse y que suscriba planes de pensiones privados. Claro. Lo mismo que están haciendo con la sanidad, con la educación y con todos los servicios públicos. Y te Intentar suben y te suben el privatizarlos 0,25%. para hacer negocio con ellos, en lugar de garantizar que esos derechos se den a todo el mundo. Eso es lo que están haciendo. Es la misma lógica que en todo lo demás. Yo creo que, bueno, yo no estoy de réplica. acuerdo con lo que dice él. Lógicamente. No, pero es que yo tampoco veo en la realidad que se está avanzando en la privatización de la educación y de la salud. En Pero Madrid, bueno, en Madrid en Madrid eso es un Como- tema aparte, pero digamos aquí no, como no sé. moderador, se están privatizando por partes. Voy a ir al paro como moderador. Sí. Nos quedan 2 minutos. No te hacemos ni caso igual. No, ya lo sé, íbamos a marchar precisamente. Sí, estamos José y yo pensando, ya íbamos nos a dimos tomar, un guiño a tomar para ir a algo. tomar un café. Os Sí, pido- a tomar algo os pido mientras disculpas vosotros. por lo que a mí me toca. No, es que llegamos a 2 minutos que tengo aquí y quería leer, ya que estamos en ello, sobre todo con relación a los políticos y a los sueldos, me llega una nota del búnker@asturias.tv y dice así. Dice, Marco Tulio Cicerón del Imperio Romano escribió sobre la situación durante su vida. Y dice, 1. El pobre trabaja y trabaja. 2. El rico explota al pobre. 3. El soldado protege a los dos. 4. El que paga impuestos paga a los 3. 5. El vagabundo descansa por los 4. 6. El borracho bebe por los 5. 7. El banquero roba a los 6. 8. El abogado engaña a los 7. 9. El doctor le cobra a los 8. 10. El enterrador sepulta a los 9. 11. Y el político vive feliz a cuenta de los 10. Escrito en el año 43 a.C., pero totalmente vigente hoy. Gracias, Paco. No sé, pero con esto y un bizcocho... Hay que pensar, que poco cambió, Voy para casa a leer a Marco Tulio Cicerón. Por favor, además escrito en el año 43 a.C. Y seguimos... ¿Hay evolución? Voy a buscar la referencia a ver si es verdad. Porque Toma, para ti. Sí, a veces se Muchas de- asignan cosas a Borges, le han asignado a cada cosa. muchas de estas cosas luego empiezas a escarbar y no... Sí. no- Ya, bueno, Escarbar también escarban las gallinas. Sí, bueno, todos los animales escarbamos algo. yo saco precisamente eso, que lo voy a decir a ellos cada vez que me escriben y me cuentan sus historias, en el búnker en minúscula y con K, @esasturias.tv. En el próximo búnker confirmo o no esta cita con su fuente. Estoy de acuerdo contigo, hay que Bien, confirmar. me la llevo entonces. Sí, por Gracias. favor, por favor. Y aparte de eso, que no sé si será verdad, pero en el 43 a.C., que es un Cristo, ¿eh? Lo que se está Bueno, es que liando. nosotros somos romanos. Nuestra cultura es esa. No, yo creía que éramos más bien, veníamos del Vikingos. judaísmo. No, nosotros somos romanos. La organización de nuestra sociedad, nuestras instituciones políticas, básicamente, No venimos del judaísmo. nuestra organización de las ciudades, básicamente somos romanos. Bueno, pues O sea, muchos matices, ¿no? Pero nuestra tradición cultural es esa. sí, De toda Europa, ¿eh? sí, bueno, el latín, No digo España, digo en general, pero España especialmente. sí. Sí, yo creo que los españoles nos vamos a Italia o a Portugal o a Grecia y nos sentimos como en casa. Si no nos quedan nada más que las 4 trozos de calzada y unos puentes, poco más. Queda mucho más de lo que creemos. Sí, queda dentro de nosotros esa Y la esa corrupción cultura. estará también ahí metida. Pues sí, seguro, claro. Pues perfectamente. Mira a ver si lo encuentras en Google de mí, no lo confirma la próxima semana. Había corrupción en el Imperio Romano, vamos, a bondo. Míralo ahí, están diciéndolo. Ahí está Tulio. Bueno, pues yo agradeceros mucho que en estas tertulias no haya salpicaduras de sangre, porque Eso nunca. Bueno, pues yo voy a Tengo decir lo que mismo después pasar la A pesar de las armas. Yo como umbral, yo aquí vine a hablar de mi libro, ¿y qué pasa? sí, Hoy no me dejasteis hablar nada, ¿eh? Del ¿Publicaste un libro. libro?
¿Qué va, hombre? ¿Qué va, hombre? Pero Estoy en viene- ello, pero todavía estoy en el prólogo. Bueno, yo es que soy muy charlatán, lo siento, os pido Tú hablas disculpas. por los codos y aquí el amigo, madre mía, es que me dejaste aquí arrinconado, ¿eh? Casi nos dio tiempo a echar un solitario. Cuéntame a mí, pero el próximo día que nos veamos los cuatro, ya pongo yo las cartas y bueno, agradeceros muchísimo, Diego, José, Ignacio, agradeceros mucho estas tertulias que son muy amenas, sobre todo cuando entramos en los debates. Pero hubo poca controversia. A mí me gusta que haya más. Y sobre todo si puedo entrar yo. Pero es que hoy no, hoy me habéis aburrido. Controversia, Es que ya te controversia. dije que teníamos que hablar de las canonizaciones. Ya. Otro día. Claro. Pero hoy no. Bueno, Mañana. Como eso no va a ser para un día para otro, eso tiene tiempos más largos, tiempo. pues podemos hablarlo otro día. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Muy bien, a los gracias a tres. ustedes. Buenas Y noches. buenas noches. Gracias a vosotros y ya sabéis, que tengáis buen fin de semana, conducid bien y por vuestro carril y pasadlo muy bien. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.